Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a tener la siguiente clase que lleva por título mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Estos temas son muy importantes porque generalmente son parte fundamental de los sistemas educativos a nivel preparatoria en Matemáticas 1 y por supuesto en el ingreso a los exámenes de universidades. Por tal motivo vamos a iniciar a platicar sobre el tema, ¿no? ¿De qué trata el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor? Generalmente de números. Para ello es muy importante, pues, iniciar con los números naturales. Los números naturales son aquellos que utilizamos para contar. Aquí los estoy escribiendo. Y de ello, pues, claramente podemos agruparlos. Por ejemplo, los pares, los números pares serían el 2, 4, 6, 8, 10, ¿verdad? Los impares sería el 1, el 3, el 5, el 7, el 9. Y los números primos principalmente. ¿Qué son los números primos? Bueno, se definen como aquellos números que solamente son divisibles por sí mismo y por la unidad o por el número 1. Por ejemplo, el 2. ¿El 2 es divisible por sí mismo? Sí. ¿Es divisible por 1? Sí. ¿No lo puede dividir otro número? No. El 3 es otro número primo, sí, 3 entre 3, 3 entre 1. No hay otro número que lo divida. El 4 no es primo porque el 4 lo puede dividir el 2, lo puede dividir el 1 también. El otro primo es el 5, el otro primo es el 7. El 9 no puede ser primo. ¿Por qué? Porque lo divide el 3. Entonces, ya no es. Entonces, es muy importante recordar esto. ¿Quiénes son los números primos? El otro número sería el 11, el otro número primo. ¿Ok? Y de ahí seguiría el 13. Si nos seguimos en esa secuencia, el otro número sería el 13. ¿Ok? Y bueno, a partir de esto, ya que conocemos los números, ahora vamos a platicar sobre lo que es factorizar. Factorizar significa, pues también, representar una cantidad por factores. Y vamos a ver, por ejemplo, yo puedo escribir el número 40. Entonces, pues tengo tantas maneras para escribir el número 40. Por ejemplo, 5 por 8 y da 40. O 20 por 2 me da 40. O 10 por 4 me da 40. Esta operación que estamos simplificando aquí específicamente se conoce como factorización, es decir, una cantidad como 40, yo la puedo descomponer mediante un producto de diferentes factores. Los factores pudieran ser 5 y 8, 20 y 10, o 10 y 4. Bueno, ya entendido esto, ahora, ¿qué es el mínimo común múltiplo o llamado MCM? Pues resulta que el mínimo común múltiplo es una cantidad, ¿sí? Vamos a llamarlo, es el múltiplo, ¿sí?, de 2, ¿sí?, o más números, ¿sí? Más números, ¿sí?, en el que se puede dividir, en el que se puede realizar una división, ¿ok? Y bueno, ¿en qué consiste? Pues vamos a ver que es el mínimo común múltiplo, o sea, el mínimo, supongamos que yo quiero calcular entre 2 y 4, el mínimo común múltiplo va a ser un número. De entrada tiene que ser mayor que los dos números que yo quiero, pero va a ser una cantidad, por ejemplo, pensemos 8, es un múltiplo de ellos dos, ¿sí? Por lo tanto, es mayor a cada uno de los números, pero ese múltiplo lo puedo dividir entre cada uno de esos números, es decir, me va a dar un cociente exacto. Entonces, eso es el mínimo común múltiplo, ¿sí? ¿Y cómo se obtiene? Bueno, se obtiene de la siguiente manera: multiplicando, ¿sí?,
los factores primos, ¿sí?, que se repiten o no, en su máximo valor o en su máximo exponente. Más adelante lo vamos a definir con un ejemplo. Entonces, por el momento tengo que descomponer o representar los números en factores primos únicamente. Y el mínimo común múltiplo va a ser una cantidad mayor a los números, con la característica principal que va a ser obtenido a partir de los factores primos que se repitan o no en ambas cantidades, pero en su mayor valor exponente. Entonces lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es entonces el máximo común divisor? Bueno, el máximo común divisor es un número, ¿sí?, es un número mayor, preferentemente, bueno, es un número mayor entre, ¿sí?, dos o más números, ¿sí?, que puede dividir a dichos números. Entonces, si regresáramos al ejemplo 2 y 4, yo buscaría un número menor a 2 y 4 que es capaz de dividir al 2 y al 4, ¿no? Entonces, a eso se refiere. ¿Y cómo lo obtenemos? Pues de igual manera, aquí se calcula multiplicando, en este caso sí, los factores primos comunes, nada más los comunes, en su menor exponente, ¿ok? Entonces ya queda claro, el máximo común divisor va a ser un número menor a dos números, ¿sí? Pero este número que representa el máximo común divisor va a ser un número que va a ayudarnos a dividir a estos dos números de los cuales quiero encontrar el máximo común divisor. En el mínimo común múltiplo buscamos un número mayor a esos números, y este múltiplo que busco puede ser dividido por los dos números en el que estoy interesado. Por lo tanto, podemos decir que el mínimo común múltiplo siempre será mayor al máximo común divisor. ¿Ok? En ese sentido, si eso es cierto, pues entendido, vámonos a la siguiente parte del problema o la siguiente parte del trabajo. Ahora vamos a hacerlo con un ejemplo para que quede más claro. Ya miramos la parte teórica. Ahora vamos a decir determinar el mínimo común múltiplo y máximo común divisor de dos números. Vamos a poner 18 y 24. ¿Ok? Bueno, pues vamos a utilizar la descomposición por factores. Para ello construimos una tabla 18. El primer número primo es el 2, ¿verdad? Entonces voy a dividir entre 2. ¿Se puede? Sí. Toca 9. Si divido al 9 entre 2, no se puede, no da entero. El siguiente primo es el 3. ¿Lo puede dividir? 9 entre 3, sí. Ahora 3 entre 3 todavía es posible y me queda 1. Ahora voy a ver el 24. El 24 lo puede dividir el 2, claro que sí. Puede continuar dividiendo el 2, sí, toca 6. Puede continuar dividiendo, sí, toca 3. Ahora el 3 y el 1. Ahora este número lo puedo ver 2 por 3 al cuadrado. Recuerden que esto sería 2 por 3 por 3 y 3 por 3 es 3 al cuadrado. ¿Sí? De igual manera, entonces aquí puedo ver 2 al cubo por 3. Ahora vamos a ver quién sería el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo serán los factores primos comunes y no, es decir, que se repitan aquí y aquí,
No importa si se repiten o no, pero al mayor exponente, en este caso el 2. El mayor exponente al que se encuentra el 2 es al cubo. Luego sigue el 3. El mayor exponente al que se encuentra es al cuadrado. Esto es 8 por 9, esto es 72. ¿Ok? Y ahora, ¿cuál sería el máximo común divisor? Sería solamente los que se repiten, en este caso el 2 se repite en ambos, ¿sí? Pero al menor exponente, aquí el exponente es 1, entonces se queda el 1. Luego el 3, aquí hay un 1, queda el 3, 1. Y nos da 6. Entonces, si regresamos, pues la teoría nos dice, el mínimo común múltiplo será un múltiplo que va a dividir al 18. Entonces, el 72, si lo divido entre 18 y 72, lo puedo dividir entre 24, voy a obtener un valor, ¿verdad? Entonces, ese valor aquí sería 4 y aquí sería 3. Perfecto. Ahora, ¿qué es el mínimo máximo común divisor? Nos dio 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 18 es divisible entre D6 y nos toca 3. Y el 24 es divisible entre D6 y nos toca 4. Entonces ya queda claro. El máximo común divisor de dos números va a ser un número menor, en este caso es 6. Y ese número es capaz de dividir de manera entera a tales números. Divide 18 entre 6, toca 3, 24 entre 6, toca 4. Y el mínimo común múltiplo es un número mayor a ellos, mayor que 18, mayor que 24, es un múltiplo. Y por eso vamos a obtener un valor mayor. Como pueden notar, 72 es mayor a 6. Lo que dijimos que el mínimo común múltiplo siempre es mayor al máximo común divisor. Y bueno, pues de eso trata el tema. Ya sabemos ahora cómo calcularlo. Sin embargo, es muy común encontrar ejercicios que nos permiten pues calcular este tipo de problemas y son problemas más aplicados. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dicen, tenemos 3 extensiones de terreno o 3 parcelas, si las vemos así, tenemos 3 parcelas de diferentes tamaños, ajá, ¿sí? Y dice, se quieren dividir en parcelas iguales. O sea, cada una de estas las vamos a dividir en parcelas iguales, ¿sí? De tal manera que yo pueda obtener cierto número de parcelas, ¿verdad? Dice, ¿cuál será la superficie de cada parcela para que el número de parcelas sea el menor posible? Bueno, ahora nos preguntamos, ¿esto es un problema de mínimo común múltiplo, máximo común divisor? Si tenemos 3 parcelas y las queremos dividir, el número que buscamos o el tamaño de la parcela que buscamos, ¿están de acuerdo? Va a ser menor al tamaño de las parcelas grandes que tenemos. Por lo tanto, buscamos un número menor a estos 3 números. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a buscar el máximo común divisor, ¿verdad? Y entonces vamos a dar inicio con ello. Vamos a calcular el máximo común divisor de dichas cantidades. Y vamos a empezar con 3,675. A descomponerlo en sus factores. El 2 no lo divide, quien lo divide es el 3 primero, de ahí nos da 1,225. No lo divide el 3, entonces vamos con el siguiente primo, es 5, de ahí nos queda 245. Lo puede dividir el 5 todavía, sí, me queda 49. A 49 no lo divide el 5, pero sí el 7, entonces aquí me queda 7, entre de 7, 1. Y esto lo puedo ver como 3 por 5 al cuadrado por 7 al cuadrado. Ya descompuse los factores primos. Ahora vamos a ver el siguiente, es 1575. Y 1575 lo puede dividir el 3, me da 525. Puede continuarlo dividiendo el 3, sí, me da 175. Puede continuar dividiendo el 3, no. Ahora lo divide el 5, me queda 35. El 5 lo divide y queda 7, entre de 7, 1. Y entonces aquí tengo 3 al cuadrado por 5 al cuadrado
por 7, ¿ok? Ahora vamos con el siguiente factor, que sería 2275, lo vamos a dividir. A este lo podemos dividir entre 3, no se puede, entre 2 tampoco, entonces toca 5, ¿sí? Nos da 455. Podemos seguir dividiendo entre de 5, claro que sí, nos queda 91. A este sí lo puede dividir el 7, no puede dividirlo el 5. Nos toca 13, el 13 pues lo divide el 13, toca 1. Y nos queda 5 al cuadrado por 7 por 13, ¿ok? Entonces, como pueden notar, buscamos un número menor, ¿verdad? Menor al tamaño de cada parcela, porque voy a dividir en parcelas más pequeñas. ¿Qué dijimos entonces? Que el máximo común divisor son aquellos factores comunes que se repitan. ¿El 3 se repite en los 3? No. Aquí no hay 3, entonces ese no es. El 5 se repite aquí, se repite aquí, se repite aquí. Entonces el 5 sí es común. ¿Cuál es el máximo exponente que tiene el 5? Pues está al cuadrado. Entonces el menor valor es al cuadrado. Entonces es el más pequeño. Luego, ¿qué otro número se repite? Únicamente el 7, ¿verdad? El 7 aquí está. Aquí se encuentra el 7, aquí se encuentra el 7. Lo voy a tener al menor exponente, entonces va a ser a la 1. ¿Sí? El 13 no se repite en los 3, por lo tanto no es común, entonces aquí me queda 25 por 7, y esto me da 175 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que la parcela, bueno, estas 3 parcelas se pueden dividir en parcelas pequeñas de 175 metros cuadrados. Perfecto. Ahora vamos a hacer otro ejercicio rápidamente. Estos son ejercicios de exámenes para el ingreso a las universidades y nos dice lo siguiente. Nos dice que en un grupo de estudiantes pues se encontró que se tienen algunas bolsas de dulces para repartir en cierto número de piñatas. Nos dice pues cuántas bolsas de dulces se pueden meter a la piñata. Claramente se trata de un máximo común divisor. ¿Por qué? Porque dice que tenemos cierto número de piñatas. Pensemos que tenemos 5 piñatas. El número que buscamos es cuántas bolsas de dulces va a llevar la piñata. Entonces, las bolsas no pueden ser mayor que 18, mayor que 30, mayor que 54. O sea, no puedo meter en una piñata 100 bolsas, ¿verdad? Es decir, no busco un número mayor a estos números. Entonces, por supuesto que se trata de un máximo común divisor. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer rápidamente? Entonces, 18 aquí lo vamos a dividiendo entre 2, toca 9, ¿sí? El siguiente primo es 3, toca 3, 1. Entonces esto lo puedo ver 2 por 3 al cuadrado, ¿verdad? El de 30 ahora me toca 15, ¿sí? Luego el siguiente primo es el 3, no es el 2, no lo puede dividir. Toca 5, el siguiente primo es el... Y aquí me queda 2 por 3 por 5. Perfecto. 54 ahora. El 54 lo divide el 2, sí, claramente toca 27. No lo puede seguir dividiendo el 2. El siguiente primo que pudiera dividirlo es el 3, toca 9. El 9 sí lo puede dividir el 3 todavía, sí, toca 3. Entre 3, 1. Entonces este queda 2 por 3 al cubo. El 42, entonces ahora tenemos el 2, me da 21. El 2 no lo puede, bueno, el 21 no es divisible entre 2, exacto, el 3 sí lo puede dividir, me queda 7. El 7 no lo puede dividir el 3, el 5 que es el siguiente primo tampoco, el 7 que sí es el siguiente primo, toca 1, me queda 2 por 3 por 7. Y ya sabemos, el máximo común divisor será solamente aquellos que se repiten. ¿Quién se repite? El 2. El 2, el 2. Ok, entonces el 2 se repite. Al menor exponente es a la 1, con tal cual se encuentra a la 1. ¿Sí? Se encuentra a la 1 multiplicado por... ¿Qué otro factor se repite? El 3 se repite en todos. El 3, el 3, el 3. Y también va a ser a la 1 nada más. Por lo tanto, esto me queda 6.
¿Qué quiere decir? Que 6 bolsas de dulces es lo que más se puede colocar en las piñatas, ¿verdad? Y luego me dice, ¿cuántas piñatas serán en total? Bueno, pues hay que sumar todas las bolsas de dulces, que serían 18, 30, 54, 42, quedaría 10, 14, hay una, 4, son 5, 9, 10, 13 y una 14. Serían 144. Ahora 144 entre de 6 que tiene cada piñata, pues 6 por 2, 12, para 14, 2, 24, 6 por 4, 24, 0, entonces nos tendríamos 24 piñatas, ¿verdad? Con cada una, 6 bolsas de dulces. Entonces, como notarán, el ejercicio en realidad es relativamente sencillo porque toca reflexionar nada más qué número buscamos. Por ejemplo, yo aquí pude haberme confundido y digo, tal vez es el máximo, el mínimo común múltiplo, lo pudiera yo hacer, el MCM, y pues sería los que se repiten, aunque no se repitan, 2 por 3 por 5 por 7. Y aquí sería el máximo valor, 3 al cubo, el 2, y este sería un número grande. Y no voy a tener tantas bolsas para colocarlas, ¿verdad? Entonces me daría un número muy grande, 2 por 8, 16, por 5, 80, por 7, 420 me daría. Y pues no tengo 420 bolsas de dulces, no podría ser ni una piñata. Entonces, como pueden notar, pues de esta manera terminamos este ejercicio. Ahora vamos a ver otro tipo de ejercicios. Igual se encuentra la menor distancia que se puede medir exactamente con una regla de 2, de 5 y 8. Como pueden ver, me dice que necesito una distancia que yo pueda medir con esas reglas. Directamente me está diciendo que quiero buscar una distancia mayor a esto, ¿verdad? Porque si no, directamente yo diría que 2 metros es lo mínimo que puedo medir, ¿verdad? Porque es la regla más pequeña que tengo. Entonces me está pidiendo un múltiplo, me está diciendo cuál es un múltiplo de esos números que yo puedo medir con ellos. Ok, entonces es un mínimo común múltiplo. Y vamos a ver 2, entre de 2 toca 1. 5 entre de 2 no se puede, entre de 5 toca 1. 8. Entre de 2, si toca 4, entre de 2, toca 2, entre de 2 toca 1. Esto es 2 por 1, esto es 5 por 1, 2 al cubo por 1. ¿De acuerdo? Y entonces es mínimo común múltiplo. Son los factores, se repitan o no. O sea, el 2, aunque se repita o no. El 5, aunque se repita o no, pero al máximo exponente. Entonces 2 al cubo, ¿sí? Por 5, entonces queda 8 por 5, son 40. 40 es la longitud que yo puedo medir exactamente con esas reglas, ¿ok? Si yo me hubiera confundido y hubiera dicho, no, pues esto se trata del máximo común divisor, vean, no se repite ningún número, salvo el 1, y quedaría la 1, el máximo común divisor es 1. Y entonces diría yo que 1 metro es la distancia que puedo medir exactamente con una regla de 2 metros, con 5 metros y 8 metros, lo cual, por supuesto, no es correcto, ¿verdad? Lo cual queda una duda. O sea, tendríamos que razonar el problema. ¿Acaso un pie es la máxima distancia que yo pudiera medir con una regla de 2 metros? ¿Cómo lo haría? Pues no lo sé. Por eso, o por tal motivo, esto no puede ser un máximo común divisor. Es un mínimo común múltiplo. Otro ejercicio generalmente de mínimo común múltiplo y cómo identificarlos es cuando nos piden sincronía o nos piden sincronizar tiempos. Vamos a ver, dice que 3 galgos arrancan juntos en una carrera donde la pista es circular. Entonces tenemos a 3 galgos. Aquí tenemos 3 perritos, un perrito, 2 perritos, 3 perritos que empiezan a dar vueltas.
Dice que el primero tarda 10 segundos en dar una vuelta, el segundo 11 y el tercero 12. Al cabo de un cierto tiempo pasaron por un punto de origen, que vamos a llamarle O, y nos piden en qué momento se vuelven a encontrar o a pasar juntos. Bueno, para ello nos piden sincronizar tiempos, entonces va a ser un número mayor, por ejemplo. Dice, este lo hace cada 10 segundos, cada 11 segundos, cada 12 segundos. Si yo buscara un máximo común divisor, pues tendría que ser 10, ¿no? 10 segundos, en 10 segundos este perro vuelve a tener, o el galgo vuelve a girar al mismo tiempo. Pero este perro, el de 11, ya está desfasado un minuto, ya no tiene lógica. No busco un máximo común divisor, entonces busco un mínimo común múltiplo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, 10, sus factores primos son 2, lo divide el 5, el 1, entonces 2 por 5. Luego tenemos el 11 entre 2 no se puede, entre 3 no se puede, entre 5 nada, entonces es 11 entre 11, es 11 por 1. Y 12 lo divide el 2, sí, me toca 6, lo puede dividir el 2, toca 3, entre de 1 y me queda 2 al cuadrado por 3. El mínimo común múltiplo de esto, recuerden que son los factores que se repitan o no. El 2 aunque no estén todos, el 11 aunque no estén todos y el 3 no. Y aquí me quedaría 2 al cuadrado, ¿sí? Multiplicado por 11 por 3. Y esto me quedaría un valor de, pues me quedaría 4 por 11 por 3. Y eso me quedaría un valor de, a ver, dice 12 segundos, 2 entre 6, ¿sí? 2 entre 2, 6, entre 2, 3. Este es 11 por 1, 11. Ah, todavía falta el 5, es otro número que no es común, por 5. Y me da 660. Quiere decir que en 660 segundos van a volver a coincidir nuevamente. Y bueno, ¿cuántas vueltas habrá dado el primero? Pues entonces sería 660 entre de 10 segundos. Este habría dado 66 vueltas. El otro son 660 entre de 11. Habría dado 60 vueltas. Y el otro sería 660 entre de 12. Habría dado 55 vueltas. Entonces, de esa manera, encontramos en qué momento se vuelven a sincronizar. Entonces, problemas de sincronización son mínimos común múltiplos porque buscamos un tiempo mayor a lo que hace cada uno para que vuelvan a coincidir. Por último, vamos a hacer otro ejercicio en donde se ve claramente la sincronía. Nos dice que 2 alarmas suenan al mismo tiempo a las 6 de la mañana. Sí, 6 a.m. están sonando, la primera cada 10 minutos y la otra cada hora. Entonces la primera es cada 10 minutos, entre de 2, 5, entre de 5, 1. Lo represento como 2 por 5. La otra es cada 2 horas, es decir, 120 minutos, entre de 2 es 60, entre de 2 me queda 30. Entre de 2 toca 15. Todavía ya el 2 ya no puede dividir, ahora entre el 3 toca 5, 5, 1. Entonces esto nos queda 2 al cubo por 3 por 5. El mínimo común múltiplo sería 2 por 5 por 3, nada más. Pero el 2 al máximo exponente, 2 al cubo, sería 8 por 5, 40 por 3, 120. En 120 minutos vuelven a coincidir. Ok, entonces en 120 minutos, si ya son las 6 de la mañana, entonces 120 minutos son 2 horas, entonces vuelven a coincidir a las 8 de la mañana, ¿sí? Pero pues no viene la respuesta, ¿verdad? Bueno, tienen que pasar otros 120 minutos, tendrían que coincidir a las 10 de la mañana, no viene. La siguiente sería al mediodía, ¿verdad? Entonces al mediodía. Y luego sería a las 2 de la tarde, a las 4, a las 6, a las 8. Entonces vienen dos posibles que van a coincidir, pero más adelante.
Entonces nos quedamos con esta respuesta, sería el mediodía. Van a coincidir muy probablemente en un tiempo más cercano a las 12 del día. Si viniera a las 8 de la mañana aquí la respuesta, pues eso sería, porque ya sabemos que en 2 horas van a volver a coincidir. Tienen que volver a pasar otras 2 horas nuevamente para sincronizarse y sería a las 10 de la mañana, luego a las 12, a las 2, a las 4, a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche. Perfecto. Bueno, pues con eso terminamos la clase de hoy. Ya aprendieron muy bien qué es un mínimo común múltiplo, qué es un máximo común divisor, y recapitulando, cuando dividimos piezas, por ejemplo, dividimos bolsas de dulces en piñatas, buscamos un máximo común divisor. Cuando dividimos parcelas, un máximo común divisor. ¿Por qué? Porque buscamos un nuevo lote o un nuevo tamaño de terreno menor al existente. También buscamos distribuir cierto número de dulces en un número menor de bolsas, ¿verdad? Y cuando hablamos de mínimo común múltiplo, queremos conocer generalmente sincronías. Y pues la sincronía implica que va a ocurrir en un tiempo pues mayor a lo que hace cada uno de ellos. Por ejemplo, en el de los galgos, pues buscamos un número que fue 660. Aquí en este caso el número fue 120 minutos. Pues bueno, si te gustó la clase, te invito a que te suscribas al canal. Tu suscripción es muy valiosa para mí porque me va a motivar en gran medida a continuar trabajando este tipo de materiales, y por supuesto también te va a permitir a ti de aprender matemáticas, aprender este tipo de ejercicios y tener éxito en tu examen de admisión. También te invito a que le des clic a la campanita de notificaciones para que en el momento que yo suba otro video, tú ya tengas el aviso rápido de la plataforma y puedas ingresar rápidamente a seguir aprendiendo conmigo. Muchas gracias.